Hermano Luis, le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 10, y nos vamos a ubicar en el verso 10. Hebreos 10, 10, para que usted tenga ahí la palabra del Señor a la mano. Me enseñó mi apóstol y maestro, quien fuera mi apóstol y maestro, que tres cosas son necesarias en la vida de un cristiano: un lugar donde pueda alabar a Dios con una alabanza lo más limpia posible, un lugar en donde pueda escuchar palabra sana de Dios, doctrina sana, y un lugar donde pueda servir a Dios con todo su corazón. Hermano, esos son tres rasgos que debe tener el lugar donde uno se congrega, el espacio donde uno desarrolla su actividad y su vida espiritual. Amén. Entonces, ahora ya hemos alabado a Dios, hemos adorado su nombre. Amén. Y vamos ahora a la palabra del Señor. Le repito la cita. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso número 10 también. Dice así la Escritura: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Amén. El cuerpo de Cristo fue hecho una ofrenda, su cuerpo. Por eso, hermano, estudiar a la luz de la Escritura y con todo el basamento bíblico, el significado y la trascendencia que esto tiene, es inquirir en el corazón de Dios su gran misericordia, su gran bondad, pero también su gran poder. Y sobre todo, hermano, que despierte en nuestro corazón gratitud cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor, la Santa Cena, como le llamamos, que dicho sea de paso, no es un nombre que los hombres hayamos puesto, sino que es la manera como el perito arquitecto de la iglesia llamó e identificó a la mesa del Señor. Algunas veces me han dicho a mí: pastor, ¿por qué le llaman Santa Cena y lo hacen en la mañana? Debería de ser santo desayuno, me dijo alguien alguna vez. Pero es que no se está refiriendo a un tiempo de alimentos, sino a un evento de carácter espiritual. Y Pablo dijo: cada vez que comáis la cena del Señor, no importa la hora, siempre va a tener ese nombre, porque su trascendencia, hermano, va en otro sentido. Ahora, usted sabe, hermano, que cuando nosotros ministramos o somos ministrados en la Santa Cena con la mesa del Señor, dice el apóstol Pablo que cuando nosotros comemos del pan, estamos participando, estamos siendo partícipes del cuerpo de Cristo. Aquí hay un mensaje, hermano, de orden espiritual, y por esa razón, cuando hablamos de estas cosas, nosotros debemos despegarnos en nuestro pensamiento de los razonamientos naturales. ¿Es acaso, hermano, que los cristianos debemos ser gente que no analice, gente que no razone, gente que no procese ideas o pensamientos? No, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que usted como cristiano tiene dos mentes: una mente natural y una mente espiritual. Cuando usted está enchufado solamente con su mente natural, las preocupaciones del mundo, los problemas, cada cosa de su vida a usted le genera una realidad diferente. Pero cuando usted conecta con su mente espiritual, las mismas cosas que le quitaban el sueño las va a ver de una manera totalmente distinta. Por eso dice la palabra que nosotros debemos renovar nuestra manera de pensar.
Y es que, querido hermano, no se ven las cosas iguales con la mente natural que con una mente espiritual. Por eso cuando usted y yo venimos al culto a Dios, cuando usted y yo venimos a la devoción, cuando usted y yo, hermano, vamos al altar de Dios a buscar de la presencia de Dios, debemos desintoxicarnos de todo lo que nuestra mente natural nos bombardea y conectar nuestra mente espiritual, porque dice la palabra, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces dice la Biblia, estoy en el verso número 10, que hay una voluntad de Dios que nos ha santificado, y la manera de santificarnos fue mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hoy, hermano, quiero hablarle con un poco más de detalle qué significa la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque nos gozamos, bendecimos a Dios como debe ser y como es correcto. Pero, hermano, cuando tenemos la oportunidad de adentrarnos a detalles asombrosos de la preparación del cuerpo de Cristo como una ofrenda, nuestro corazón debe despertar en una profunda gratitud. Amén. Bueno, la Biblia dice, hermano, que el mundo fue hecho por medio del Señor, que el mundo no conocía el pecado. Estoy hablando de todo el sistema, que el mundo era un sistema limpio, era un sistema sin contaminaciones espirituales. Y, hermano, no cabe duda que cuando el mundo estaba en esas condiciones ha de haber sido una cosa asombrosa y maravillosa. Pero luego dice la palabra, y aunque no precisa el momento exacto, y ahí, como se dice corrientemente, hay mucha tela que cortar, hay un momento, hermano, en donde el mundo se contamina de pecado. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, porque el pecado estaba asediando al mundo, pero no podía penetrar en el mundo. Hasta que se abrió ese portillo, se abrió esa puerta. Por eso hay un principio espiritual que dice, al que a portilla vallado, lo muerde la serpiente. Eso lo recitamos mucho los cristianos evangélicos. Y a veces, hermano, de manera inconsciente, de manera involuntaria, algunas otras veces de manera imprudente, aportillamos vallado, y una vez el vallado se aportilla, el daño de la serpiente es inevitable. Por esa razón, hermano, cuando uno ha aportillado vallado, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda para restaurar el agujero que se abrió. Porque de otra manera, por esa perforación, hermano, espiritual, el enemigo sigue haciendo daño. El problema es que los cristianos le seguimos un poquito el juego al diablo, hermano. Y cuando se aportilla algún vallado, en vez de buscar ayuda, lo que hacemos es escondernos. Lo mismo que hizo Adán. ¿Se recuerda usted de Adán? Después que falló, ¿qué hizo? Se escondió detrás de los arbustos. Y él pensó que detrás de los arbustos no lo iba a encontrar Dios, hermano, y el Señor lo encontró y le habló de manera directa y lo confrontó, pero no lo buscó para destruirlo, no lo buscó para dañarlo, lo buscó para restaurarlo, lo buscó para ayudarlo. Y es que, hermano, el evangelio, la esencia del evangelio, la esencia de la palabra de Dios es restaurar, no destruir. Alguien acuñó una frase tristemente célebre, hermano, pero es una verdad terrible en la vida del pueblo cristiano, en la vida de la iglesia del Señor. No sé quién fue, hermano, yo lo oí hace muchos años atrás. Y dijo esta persona, la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¿Alguien más dijo por ahí? El diablo solo necesita hacer tropezar a un cristiano y el resto del trabajo destructivo lo hacen los hermanos de la iglesia. Eso obedece a ciertas razones. Yo no voy a entrar ahí porque no es el tema, pero sale por esto. Hermano, cuando el mundo se contaminó de pecado, hubo un momento donde nosotros, pensémoslo un poco más particular, entramos en el mundo. Y al entrar en el mundo, nos contaminamos del pecado que estaba en el mundo. ¿Me explico? Es más, algunos de nosotros, hermanos, quizá somos el fruto, somos el resultado del pecado de nuestros padres, que nos concibieron en fornicación. ¿Me explico?
Hermano, quizá entre nosotros hay algunos que somos producto de una violación. Entramos al mundo y el mundo buscó la manera inmediata de ahogarnos espiritualmente y de contaminarnos de pecado. Entonces, al entrar en el mundo, el ser humano se corrompe, se daña espiritualmente. Más allá, hermano, de que pueda o no estar consciente de esa realidad, todo ser humano está contaminado de pecado. Todos. Si la enorme noticia, la gran alegría y la razón de fiesta es que en Cristo hay perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Todos estamos dañados. Hermano, todos en mayor o menor medida, todos estamos dañados de pecado. El problema es, hermano, que uno cuando no conoce a Cristo, uno se encierra en sus ideas, se encierra en sus principios de que uno es buena gente, de que uno no le hace mal a nadie, que uno con nadie se mete, que es muy trabajador, que es honrado, que es decente, que es ayudador, que hace esto, que hace lo otro. Hermano, pero todo ser humano está contaminado de pecado. Cuando usted entró en el mundo, usted se contaminó de pecado. Y le digo, hermano, en mi experiencia como pastor, hay muchas cosas de las que los cristianos ni siquiera estamos conscientes todavía que están mal. Oiga lo que le voy a decir. A muchos cristianos, por misericordia, el Señor los va a meter en procesos acelerados de descontaminación. Así como coloca uno las fresas y los bananos en la licuadora y le pone las velocidades. Espiritualmente el Señor lo va a liquefactar, ¿cómo se diría? A licuar, liquefactar. En respuesta a su deseo de estar limpio cuando Él vuelva. ¿Me explico? ¿Cuántos quieren estar limpios cuando Jesús vuelva? Entonces, hermano, el Señor va a hacer ese trabajo. Va a hacer ese trabajo de descontaminación, va a hacer ese trabajo de limpieza, va a hacer ese trabajo de purificación. Y obviamente, hermano, como cristianos, una vez sumergidos en ese proceso de Dios, lo más normal es que nos confundamos y no sabemos por qué. Ahora, dice la Biblia, hermano, que cuando Adán pecó, el Señor, para poderlo ayudar, hizo algo bien especial, muy peculiar. Fíjense que cuando Adán peca, dice la Biblia, de lo primero que él se dio cuenta es que estaba desnudo. La desobediencia a Dios produce desnudez o provoca desnudez y como consecuencia trae vergüenza. Hermano, una evidencia de un cristiano que está consciente de su vida desordenada es que empieza a sentir vergüenza delante de Dios. Y una reacción muy natural de la vergüenza es alejarse, distanciarse. Ahí lo ve usted en la palabra. Entonces dice la Escritura, hermano, que el Señor, cuando vio al hombre en esa condición espiritual para la cual Él no lo había creado, pero era producto de su desobediencia, dice la Biblia, hermano, yo trato de pensar, de meterme en el pensamiento de Dios. ¿Y qué pensó Dios cuando vio al hombre con sus hojas de parra, sus hojas de higuera? Él dice que hizo delantales para él, hizo delantales para su mujer. Y hermano, cuando el Señor lo vio, no sabemos ni qué pensó, ¿verdad? Pero no cabe duda que el Señor fue movido a misericordia. Y entonces como que le hubiese dicho a Adán, Adán, tú aunque te vistas, aunque te cubras, aunque te escondas, yo te sigo viendo desnudo. Yo te voy a hacer vestiduras para que no se note la vergüenza de tu desnudez. Y entonces dice la Biblia que el Señor le vistió con piel de animal. Ya desde ahí, hermano, hay un mensaje
proféticamente hablando, un mensaje poderoso que ha corrido por toda la historia de la humanidad. Número uno, solo Dios puede quitar la vergüenza de la desnudez. Número dos, para que nosotros seamos vestidos, alguien tenía que morir en nuestro lugar. ¿Me explico? Ahí, hermano, está por primera vez mencionado el hecho de que tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte expiatoria, tiene que darse una muerte cruenta para poder vestir la desnudez y la vergüenza del hombre. Porque la piel de animal, obviamente el Señor la obtuvo de sacrificar a un animal. La Biblia no dice con exactitud de qué animal se trata, hermano, pero ante la evidencia que tiene toda la palabra de Dios, uno concluye, ¿verdad? Tiene que haber sido piel de oveja. Porque la Biblia dice que el Cordero de Dios estaba preparado para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la comunión que el hombre tenía con Dios se bloqueó, se interrumpió. La confianza que el hombre tenía para hablar con Dios se perdió. Hermano, la limpieza en la comunicación y en la comunión, usted no ve en Adán a un ser humano, a una criatura que tenga dificultades para hablar con Dios. Muy diferente a nuestra realidad. Hermano, nosotros, si usted no me va a dejar mentir, probablemente su caso fue diferente y gloria a Dios y así fue. Pero hermano, uno a veces no sabe ni cómo orar. ¿Me explico? Una pregunta muy común en gente recién convertida es: pastor, ¿cómo hago para orar? ¿Qué digo? Digo esto con profundo respeto. Hermano, uno está tan amarrado a ciertas costumbres, a cierta cultura religiosa, y uno ha aprendido ciertos modelos antes de conocer a Cristo, los ha aprendido dentro de una vida religiosa, que cuando uno principia a orar, empieza a repetir ciertos ademanes, ciertas expresiones, porque uno no sabe cómo orar. En el caso de Adán, hermano, este hombre no tenía problemas para orar con Dios. Adán no preguntaba: y Señor, ¿y cómo oro? Hermano, cuando él sentía, ya estaba en comunión con Dios, ya estaba en conexión con Dios. Pero esa comunión, esa conexión espiritual se rompió cuando apareció el pecado. Hermano, usted va a experimentar que cuando su alma, cuando su corazón no se siente en armonía con Dios, a usted le va a costar más orar. Se va a sentir menos motivado, menos atraído a la oración. Esa es una terrible trampa del diablo para alejarlo de Dios, porque el diablo sabe que cuando usted se conecta con Dios, usted espiritualmente se hace fuerte. Hermano, un cristiano que practica la oración es un cristiano espiritualmente fuerte, versus aquel que no practica la oración. A ese hermano hasta la chikungunya lo saca del camino de Dios. Pero un cristiano que practica la oración, hermano, no se derrumba ante problemas difíciles. Un cristiano que practica la oración permanece de pie cuando se le deja venir toda la tormenta. Usted ve en Cristo, hermano, sus enemigos lo acorralaban. Va la escritura: el primer mensaje que Jesús predicó en su tierra, donde él había crecido, no donde había nacido, donde él había crecido, en Nazaret. Ahí donde estaban sus amigos, los que habían ido con él a la escuela, los que habían convivido con él, hermano, todos sus vecinos. Llegó a la sinagoga de Nazaret, predicó un mensaje, y usted lee la Biblia. ¿Cuál fue la respuesta de sus conocidos? Dice la Biblia, hermano, los sacaron a empellones de la sinagoga, y a empellones lo llevaron, hermano, hasta la cima de un monte. ¿Y qué querían hacer? Despeñarlo. Sus conocidos, quizá parte de su familia, no sé,
Pero lo que deseaban hacer cuando él dijo: yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de los prisioneros, a anunciar el año favorable del Señor. Aleluya. Hermano, cualquiera de nosotros en ese momento renuncia al ministerio. ¿Me explico? No vale la pena servir a Dios porque solo problemas, porque esto, lo otro, la gente es malagradecida. Sí, así es el pueblo de Dios. Pero a Cristo, hermano, que venía de 40 días de ayuno y oración, eso no lo desanimó. Y bendito sea el Señor que no se desanimó, porque siguió hasta la meta. Tenía claro el objetivo. ¿Y sabe quiénes estaban en la mente de él, hermano, para ir a la cruz? Usted y yo, hermano. Aleluya. Por usted y por mí, él soportó la hostilidad de los pecadores. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en todo esto? Dice la Biblia, Cristo se estaba preparando como una ofrenda para Dios. ¿Me explico? Yo no sé qué tan conocedores o versados sean muchos de los que aquí estamos, seamos muchos de los que aquí estamos. Pero hermano, yo recuerdo que cuando en mi familia, en mi niñez, se acostumbraba, como en muchas casas, hermano, esto ya casi no se practica, pero iba a haber algún festejo especial, hermano, se compraba una gallina de patio, se decía, ¿verdad? O criolla, o un pavito ahí de patio criollo, y había que matarlo. Y las mujeres eran diestras, por eso los hombres las respetaban más, porque ellas eran muy diestras para poder destazar un pollo. Cuando el marido miraba la destreza con la que ella manejaba el cuchillo para destazar el pollo, decía: ay, Señor te bendiga, mija, ¿verdad? Más te vale. Pero yo recuerdo, porque uno de patojo es curioso, y yo particularmente fui curioso porque siempre me gustó aprender. Yo preguntaba a mi madre por qué hacía para sacar las vísceras de cierta forma, y ella me decía: hay que tener cuidado que no se riegue la hiel. ¿Y eso qué es? Entonces una vez me enseñó la bolsita donde estaba contenida la hiel del animalito. Me dijo: si esto se rompe, toda la carne se echa a perder, porque se contaminó con la hiel. Amén. ¿Usted se enoja, hermano? ¿O ya no se enoja? ¿Lo contamina la hiel? ¿Y hace crisis todavía de hiel? Entonces usted necesita una ofrenda que lo santifique de todos sus pecados. Por eso, hermano, el Señor era asediado, pero nunca se le veía una reacción hepática, una reacción visceral. Por eso, hermano, cuando él se sentía asediado por sus enemigos, ¿qué hacía? Se iba a orar. Porque si se le derramaba la hiel, la ofrenda se contaminaba. Y si la ofrenda se contaminaba, entonces, hermano, ya no había oportunidad de salvación para nosotros. Hablar del cuerpo de Cristo, y usted lo lee ahí en su Biblia, hablar de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hermano, es hablar de una consagración del Señor de 33 años y medio. No solamente soportando, hermano, los embates espirituales, 40 días en el desierto, siendo acechado por el mismo Satanás en persona,
sino que después de eso, hermano, tener que soportar el rechazo de toda aquella gente por la cual él mismo había venido a morir. Por eso en el capítulo número 17 del Evangelio de Juan, el Señor dijo: Padre, santifícalos. Yo me santifico para que tú los santifiques. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que para que el cuerpo de Cristo fuera una ofrenda aceptada por el Señor, Cristo tuvo que cuidar su cuerpo de toda contaminación. ¿Por qué razón? Porque, hermano querido, usted lo sabe y no vamos a esconder, no vamos a tapar el sol con un dedo. Usted sabe, hermano, que este cuerpo muy fácilmente se corrompe. Hermano, tiene una facilidad este cuerpo para corromperse y para contaminarse de pecado, que le puedo decir, hermano, con toda autoridad, que en este recinto no hay nadie, absolutamente nadie, que no esté contaminado de pecado. Este cuerpo, hermano, es un tremendo receptor para el pecado y es un tremendo receptor de espíritus. Fíjese que los espíritus bajos, los espíritus de pasiones bajas, saben, hermano, que este cuerpo es un instrumento de deleite del pecado en dimensiones tremendas. Por eso a los espíritus les gusta más los cuerpos de los humanos que los cuerpos de los animales. Cuando no tienen más opción, van a los animales. ¿Se recuerda el pasaje de la piara de cerdos? Hermano, 12,000 demonios metidos en un hombre. Y aquel hombre, dice la Biblia, acostumbraba a habitar en cementerios. Ahí en los cementerios desarrollaba una fuerza descomunal, rompía las cadenas, hermano, hacía barbaridades, de tal manera que nadie se acercaba ni siquiera para irlo a saludar. Cuando Jesús llega, el hombre cae de rodillas, que en sí no es el hombre el que está de rodillas. Los que caen de rodillas son todos los demonios que tiene ese hombre adentro, porque ante el Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de Dios el Padre. Dijeron los demonios: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y Jesús, hermano, con su sola presencia los alborotó, los echa afuera, se van a la piara de cerdos. Hermano, ni los cerdos aguantaron a esos demonios. Dice la Biblia que en cuanto los animales sintieron, hermano, que penetró en sus cuerpos esos poderes del infierno espantosos, prefirieron suicidarse. A mí me llama la atención, hermano, que se ha estado dando un fenómeno principalmente en el cono sur de animales que se suicidan. Ballenas, peces, calamares, delfines, hermano, que encuentran ahí en las playas. Los seres humanos empiezan a buscar explicaciones científicas del comportamiento anormal. Y dicen ellos por ahí entre sus conclusiones, el problema es que la temperatura del agua del mar ha subido a niveles que los animales no les gusta y entonces se suicidan. Hermano, ¿no será que es por asuntos eminentemente espirituales? Los demonios saben, hermano, que este cuerpo es un medio de sensibilidad para la satisfacción del pecado de alto nivel. Y entonces a los demonios les gusta usurpar los cuerpos humanos. Una vez usurpa ese cuerpo humano, ahora el demonio tiene un vehículo para ponerse en contacto con la satisfacción de todos los pecados que tiene el mundo. Porque el mundo le ha hecho creer al hombre que lo que mejor puede disfrutar del mundo es el placer. Déjeme decirle, hermano, hay placeres buenos y hay placeres malos. Pero el ser humano lo que busca es una vida
placentera, es decir, una vida en donde el placer satisfaga sus necesidades. Por eso, hermano, los cristianos debemos tener mucho cuidado con ciertas cosas. Pero usted ve, hermano, principalmente cuando uno evangeliza a jóvenes, dicen los jóvenes: no, todavía no es tiempo para mí de pensar en eso de recluirme en una iglesia. Cuando ya sea viejo, después de que haya disfrutado la vida, yo me voy a preocupar de esos temas, me voy a preocupar de esas cosas. Si no es un asunto de edad, hermano, es un asunto de necesidad espiritual. En las discotecas, en los bares, los famosos nightclubs, en los conciertos, ¿qué espíritus cree usted que se mueven, hermano? ¿Será espíritu de Dios? Terrible, hermano. Entonces llega un cristiano, se mete en esos ambientes, los demonios ven su cuerpo, dice: ese cuerpo me puede traer satisfacciones, y puede terminar endemoniado. No sé si me explico, hermano. Porque el cuerpo es un vehículo tremendo para estos espíritus que desean habitarlos, para llevarlos a la satisfacción de placeres. ¿Sí me explico? Ahora, hermano, de la misma manera, hermano, había espíritus intentando vulnerar el cuerpo de Cristo, buscando, hermano, la menor oportunidad para entrar en el cuerpo de Cristo. Y Cristo, por más de 33 años, no les dio una sola oportunidad. Se acercó, como decimos nosotros corrientemente, el mero tatashkán, hermano. El uno, el mero mero, se acercó, buscando la manera de abrir un espacio, hermano, una pequeña brecha. Primero tocó su ego, tratando de encontrar, hermano, una pequeña rendija donde pudiera introducirse. Y usted se imagina, si la ofrenda se contamina, entonces ¿qué hacía? Los demonios, hermano, usaban a hombres para llevar a Cristo a su colmo, para sacar a Cristo de sus quicios. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que la hiel se derramara. Y si se derrama la hiel, la ofrenda se contamina. Y si la ofrenda se contamina, ya no hay nada que pueda purificarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Por eso Cristo, hermano, cuando sus enemigos lo asediaban, ¿qué hacía? A la oración. Cuando lo perseguían, a la oración. Hermano, ¿qué hace usted cuando algún enemigo lo lleva a su límite, lo saca de sus casillas? ¿Qué hace usted, mi querido hermano, cuando va manejando y le meten un carro enfrente? Cuando se le cruza un bus, cuando se le cruza un motorista. Hermano, ahí van esos pobres hombres arriesgando su vida, los repartidores de comida rápida, ¿verdad? Hermanos, zigzagueando, exponiéndose y exponiendo también al que va conduciendo. Usted en santa paz de Dios, hermano, oyendo sus coritos, tranquilo, mire, y el diablo que lo fastidia. Porque usted no mata mosca. Cristo conservó su cuerpo, fíjese, sin contaminarse, para poder ser una ofrenda de la que el Padre sintiera satisfacción. Dice la Biblia, si usted me acompaña, aquí mismo, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, verso 4, 10:4. Usted me dice amén cuando tenga la cita. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hermano, Israel pasó aproximadamente 1450 años, 1500 años
derramando sangre de toros y de machos cabríos. No sé si se pudiera estimar en algún momento, hermano, cuántos litros de sangre se derramaron en aproximadamente 1500 años. Hay un día, que es el día número 7 o día número 8, no recuerdo con exactitud, de la celebración de los tabernáculos. Solo ese día, hermano, se sacrificaban 70 corderos, a un promedio de 2 litros de sangre, creo yo, por animalito. 140 litros de sangre derramados. Y dice la Biblia, no había la menor posibilidad que la sangre de toros y de machos cabríos quitara los pecados. Entonces los hombres, los israelitas en este caso, venían al altar, sacrificaban sus ofrendas, se derramaban estas grandes cantidades de sangre con el propósito de quitar los pecados, pero desde el cielo se veía el panorama y la sangre de toros y de machos cabríos no tenía el poder, no tenía la virtud de quitar pecados. ¿Por qué razón? Porque para quitar pecados, en esa sangre no tenía que haber ningún tipo de contaminación. Dice entonces, verso 5. Después, hermano, de pasar estos casi 15 siglos de sacrificios, de ofrendas, de ceremonias, de celebraciones, usted va a la Biblia y va a encontrar, hermano, que muchas de esas celebraciones terminaban con mucho gozo, con mucha alegría. Los hombres de alguna manera sentían una cierta tranquilidad, una cierta quietud en su conciencia, mas no limpieza total. Y entonces, hermanos, se dedicaban a comer de la carne de los animales, había reuniones familiares, muchos detalles muy interesantes. Pero desde el cielo la perspectiva era muy diferente. Dios seguía viendo a los hombres contaminados de pecados. Entonces, ante ese panorama, en el verso número 5, se dio un evento asombroso. El momento cuando el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se va a encarnar. La palabra de Dios se va a hacer carne. El inmortal se hará mortal. ¿Me explico? Él ahora vendrá, hermano, y dice la Biblia, decide entrar en el mundo que está contaminado de pecado. Y decide, hermano, entrar en un mundo contaminado de pecado, en donde hay una gran cantidad de seres humanos contaminados de pecado. Y no solo eso, va a una tierra, hermano, donde las personas han cometido errores espirituales tan graves que la gran mayoría están endemoniados. Amén. Hermano, entraba Jesús a las sinagogas. ¿En dónde estaban los endemoniados? En las sinagogas. Cuando él entraba, se alborotaban los demonios. ¿Quién pensaría, hermano, como quien dice, adentro de la iglesia estaban los endemoniados? Sí, muchas veces ahí están los endemoniados. Y la presencia de Dios es la única que echa fuera todos esos poderes. ¿Me explico? A veces, hermano, la persona ni siquiera lo sabe, pero tiene comportamientos anormales, conductas extrañas muchas veces, reacciones raras muchas veces, porque puede ser que haya un alien ahí. Es decir, alguien que no pertenece a esa naturaleza, pero se metió ahí. Imagine usted aquellos sentados en la sinagoga con toda la solemnidad, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, estaría ese hombre sentado en la sinagoga y como se dice corrientemente, y el chamuco bien tranquilo, hermano, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, en la sinagoga, hasta que entró Cristo, que no tenía contaminación de pecado, y en el momento que entra Cristo, ¡ah!, grita el demonio.
qué me vienes a atormentar? Tú eres el Cristo de Dios. Y le dijo el Señor: cállate y te vas fuera. Y dice la Biblia que el demonio tiró al hombre al piso, le pegó una gran sacudida y se fue. Porque ante la presencia del Señor hasta la tierra tiembla. Hasta la tierra tiembla, hermano. Aleluya. Entonces Cristo, quiero que lo vean en el verso 5, entra en el mundo. Pero hermano, haga usted de caso como aquella persona que se sumerge, tal vez ahora aprovechando lo que está sucediendo, que está terminando hoy, creo yo, así como esos clavadistas en la piscina, ¿verdad? Hermano, que uno los ve y saltan y hacen sus piruetas y al agua, pues, y entran, hermano, hasta la profundidad. Así se sumergió Cristo en un mundo abarrotado de pecado y lleno de gente pecadora. Porque aunque la gente no lo admita, están atiborrados de pecado. Y si alguno dice que no peca, a Dios hace mentiroso, hermano. Tiene un pecado mayor. Cristo, hermano, entra en el mundo, pero dice, al entrar en el mundo, dice, le estoy leyendo el texto, dijo Jesús, ahí todavía no se llama Jesús, dijo: sacrificio y ofrenda no has querido. Es decir, toda la sangre que se derramó, todos esos animales que se sacrificaron, no te han agradado, nada te gustó. Estoy en la parte segunda del verso número 5. Pero un cuerpo has preparado para mí. Hermano, ¿durante cuánto tiempo el Señor estuvo preparando el cuerpo de Jesús? Hermano, el diablo siempre estuvo al acecho. El diablo siempre estuvo con el deseo de contaminar los posibles receptores de la simiente, es decir, de Cristo. Por eso en el capítulo número 6 del libro del Génesis, el diablo, hermano, envió una horda de ángeles que él mismo había provocado su caída, y se dio una incursión de ángeles en la tierra que vinieron a contaminar a las doncellas. ¿Por qué? Porque el diablo sabía la promesa que el Señor había dicho, que por medio de una mujer entraría la simiente en el mundo. Yo pienso, hermanos, es un pensamiento mío, que las chicas, las jovencitas cristianas, son los medios que Dios usa para enviar de su simiente a esta tierra. Por eso hay que cuidar esas incubadoritas. ¿Me explico? Por eso hay que cuidarlas, porque el diablo las va a intentar corromper, porque si corrompe, altera toda la genética. ¿Me explico, hermano? No son legalismos, mucho menos leyes anticuadas, no, hermano, es celo espiritual. Por eso las chicas cristianas no pueden ser como las del mundo, porque allá en el mundo no hay código, allá el pecado, allá la corrupción, allá está todo el desorden, usted lo sabe, pero las chicas cristianas no. Las chicas cristianas deben, y los jóvenes también, por supuesto, pues los varoncitos también, hermano. Por eso hay que cuidarlos, porque el diablo solo está esperando en el punto donde se abre una puerta. Por eso le dije más temprano, hermano, yo estoy seguro que acá entre nosotros sabemos algunos que somos hijos de fornicación, algunos quizá producto de una violación, de un abuso. Algunos ni siquiera saben quién fue el que lo engendró, porque ni la mamá sabe tampoco. Son realidades, hermano. Perdone que lo diga así, pero son verdades. Hay mujeres que han vivido vidas tan promiscuas que no saben de quién quedaron esperando un hijo. No importa cómo entraste, lo que importa es cómo te vas a ir. Amén. No importa.
Si entraste atropellado, violado, golpeado, no importa. Lo importante es cómo te vas a ir de aquí. Porque, hermano, cuando Cristo entró, vino para limpiar a todos los pecadores que quieran ser limpios. Y empezó a anunciar, hermano, el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Israel esperaba un Mesías que trajera un reino, que viniera en caballo blanco, que instaurara el reino de Dios y le diera autoridad. ¿Para qué darle autoridad y gobierno a una plebe de gente contaminada? Mire, hermano, es exactamente lo mismo que sucede con las instituciones gubernamentales. El problema no son las instituciones, el problema no son las leyes, el problema son las personas. Hermano, me atrevo a decirle esto, ni siquiera el problema son las ideologías. ¿De qué ideología política hay que ser para ser honrado, hermano? Ninguna ideología hace decente a la gente. Si en las instituciones, hermano, hubiese gente decente y mucho más gente con temor de Dios, otro gallo cantara. Pero ese es el verdadero problema. Guatemala no necesita agitaciones políticas. Lo que necesita es que todos los que aquí vivimos, los hijos de Dios, doblemos nuestras rodillas delante del Dios del cielo, porque Dios tiene el poder de cambiar el corazón de la gente. Aleluya. El Señor tiene el poder, hermano, de cambiar el corazón de las personas. Dice la Biblia, había un hombre pagano, hermano, pagano, él le hacía culto a dioses paganos, a piedras, a maderos. Él era un dios pagano. Se llamaba Ciro. Y un día el Señor le cambió el corazón. Y cuando este hombre despertó, dijo, no sé qué, siento una cosa rara. Dijo, no sé qué, si será el alineamiento de mis estrellas que me está dando algún mensaje. Pero ya sé, dijo, siento el deseo de reconstruir Jerusalén. ¿Y qué sabía él de Jerusalén, hermano? No sabía nada. Es que todo está en el poder de la mano del Señor. Hermano, Cristo entra en el mundo y dice, cuando entra en el mundo, me preparaste un cuerpo. Hermano, Dios hizo cosas le diría fuera de nuestra lógica humana, y aprovecho para hacerle una conexión con algo que dije yo más temprano. Hermanos, si esto no lo entiende uno con la mente espiritual, en la mente natural uno se funde. Fíjese que Dios, para poder preparar el cuerpo que le iba a dar a Jesús, hizo cosas raras, hermano. ¿Sabe a dónde fue a esconder la simiente Dios? A Sodoma. Nunca el diablo, hermano, por más chispudo que es, se hubiera imaginado que Dios iba a esconder la simiente en Sodoma. Allá estaba Lot sentado a las puertas de Sodoma, afligiendo su alma, y en sus lomos ya estaba la simiente, hermano. El diablo quizá estaba buscando la simiente en la iglesia, qué sé yo en dónde, hermano. Y resulta que la simiente estaba allá en Sodoma. ¿Se recuerda el pasaje de Lot? Después vino, miren lo que sucedió, un incesto. Y nace